Bueno, mi nombre es Gabriel Ordóñez y yo soy doctora en medicina veterinaria. Trabajo en el área docente. Yo estoy actualmente residiendo en la parte costera del Ecuador, en la provincia de Santa Elena, y pertenezco a la Universidad Estatal Península de Santa Elena, como ya lo he mencionado. Eh, la investigación que se ha desarrollado, bueno, pues es en Ecuador y fue acerca de la producción vacuna. Esta producción vacuna, bueno, pues en nuestro país tiene bastantes facilidades porque nuestro país es muy rico en temperaturas, en relieve, en zonas climáticas de diferente tipo. Tenemos temperaturas desde el bajo cero en la sierra ecuatoriana e inclusive de 35 y a veces hasta 40 grados en algunas zonas de la costa y el oriente, lo cual hace que la variabilidad de los pisos climáticos, alturas, logre que muchos animales de diferentes razas y especies pues puedan desarrollarse de la mejor manera, porque eso también ayuda mucho en la cuestión alimentaria. Tenemos una variedad de piensos, de forrajes, frutas y demás cosas para que los animales puedan desarrollarse de la mejor manera la producción agropecuaria. El inconveniente es que precisamente por estas cuestiones que nos facilitan y nos ayudan mucho, como son los pisos climáticos, el relieve, también dificulta mucho el acceso a la tecnología. Hay poblaciones que son muy alejadas de las ciudades principales, en las cuales pues no se tiene acceso a laboratorios. El costo es sumamente alto y también pues también tenemos pues el pequeño problema que no solamente son extensiones de producción de alto nivel productivo, sino también tenemos de mediana y de pequeñas producciones. Y por eso el acceso a la parte económica, a la parte de la tecnología, a las evaluaciones, es muy complicado en nuestro país. Como pueden ver, pues las partes que tienen mayor existencia de ganado son las provincias de Manabí, Chimborazo, Azuay, Cotopaxi y Pichincha. En la costa tenemos del total el 38.6% de la producción total del país, en la sierra el 53% y en Amazonía el 8.5%. Estos son datos que no están tan actualizados, fueron realizados en una encuesta del gobierno del 2022 y recién están pues actualizándolo actualmente. Bueno, para esta investigación tomamos como problema de investigación los bajos rendimientos reproductivos de un hato lechero perteneciente a una granja de la provincia del Chimborazo, una granja que se localizaba, que se localiza en una población que se le llama Licto. Es una zona alta, una zona hasta cierto punto un poquito desértica, y pues en este lugar tenían muchos inconvenientes con los rendimientos reproductivos, más no tanto los productivos. Eso era algo que llamaba mucho la atención porque estos animales producían bastante leche, bastante carne, algunos ejemplares que tenían de carne, pero no tenían mucha reproducción. Entonces las vacas que todavía seguían produciendo, pues ellas eran las que sustentaban y mantenían la granja. Y pues este era el problema, ¿no? Pues los bajos rendimientos reproductivos en el hato lechero, y debido a un desconocimiento de la situación sanitaria, pues nos vimos con la curiosidad, con la intención de revisar si es que tal vez era por cuestiones reproductivas, más bien de la cuestión sanitaria, de la cuestión de enfermedades. La hipótesis general que propusimos para esta investigación fue que mediante la identificación de las enfermedades infecciosas, específicamente las que son pertenecientes al grupo de enfermedades de perfil reproductivo, que más adelante les explicaré cuáles son las tomadas, se mejoraría la eficiencia reproductiva del hato lechero perteneciente a esta granja. Los objetivos pues fueron primero determinar el estado infeccioso por medio del perfil reproductivo y su influencia en la baja fertilidad de esta granja. Los objetivos 1, 2 y 3 pues evaluar la prevalencia de estas enfermedades, identificar los índices de eficiencia reproductiva, que es otra de las cosas importantes que se deben manejar en un hato ganadero, que son los índices de eficiencia. Y pues finalmente propusimos un plan de manejo, control, prevención y todo lo que tenía que ver con la cuestión sanitaria de este rejo. Las variables independientes que nosotros tomamos, bueno, pues fue la identificación de estas enfermedades infecciosas, las cuales se propusieron porque son las que en el Ecuador se les toma en el paquete laboratorial para investigar el perfil reproductivo, que son brucelosis, IBR, DBB,
Neospora, Leptospira y Leucosis. Aparte de estas, bueno, pues las personas que están más o menos, que entienden acerca de la cuestión reproductiva en animales, saben que hay otras enfermedades más. Estas no son las únicas, hay muchas más de hongos, de parásitos, más bacterianas, más virales. Son un montón de enfermedades, pues que según la OMSA, que es la Organización Mundial de la Sanidad Animal, son enfermedades emergentes. Pero en nuestro país es bien complicado, pues, entrar a una hacienda, decomisar animales, porque la mayoría de estas enfermedades son endémicas. Sobre todo brucelosis es una de las endémicas que tiene legislación. La autoridad puede entrar en una hacienda, decomisar, cuarentenar el predio, pero sin embargo es bien complicado porque como es endémica, casi todos los rejos que no han tenido análisis, que no se han hecho una revisión sanitaria, pues la tienen. No se diga estas otras enfermedades que no tienen legislación y que ningún ente de control puede solicitar al propietario que entregue sus animales o que sean decomisados o que sean eliminados de su rejo. Entonces eso hace que cuando a veces salen positivas a estas otras enfermedades, pues simplemente el propietario coge, las vende y es problema de otra persona. Y pues como no tenemos legislación, vuelvo y recalco, no hay ningún ente de control que emita una obligatoriedad para que el propietario sacrifique estos animales como un sacrificio sanitario. La variable dependiente es la presencia de enfermedades reproductivas si salieron positivos o negativas, y los índices de eficiencia reproductivos que se tomaron para este estudio fueron edad al primer servicio, índice de concepción al primer servicio en novillas, intervalo entre partos, intervalo entre parto y primer servicio, intervalo parto-concepción, los días abiertos, número de servicios por concepción y porcentaje de abortos. Estos índices de eficiencia reproductiva, para los que no están al tanto o no conocen mucho del tema, es la manera como nosotros analizamos la producción de los animalitos. Se hacen registros, se analizan los datos, por ejemplo, en qué fecha hubo un parto, en qué fecha se preñó, en qué fecha pues tuvo su primer servicio, su primera monta, su inseminación, y todo eso se va analizando con números. Por ejemplo, el intervalo entre partos pues debería ser un parto por año, según las normativas y según todos los estudios de investigación que tienen las personas que conocen de reproducción. Tiene que ser un ternero por año, es decir, que la vaca permanece 9 meses preñada y de ahí se le da unos 2 meses de recuperación, como quien dice, unos 2 meses de transición para que el animalito se recupere, pues el útero vuelva a su lugar, se sanen todas las heridas que pudieron haberse efectuado pues durante el parto o durante el tipo de preñez. Bueno, hay un montón de cosas que pueden interferir en este tiempo. Y de ahí pues se le da unos días hasta que el animal entre en celo, pero ya al finalizar el primer año, pues el año que estamos contando, pues ya debería estar preñada otra vez el animalito para que después de 9 meses vuelva a parir. Y así sacamos pues uno de los índices de eficiencia reproductivos, que es una vaca, un parto por año. Y eso aún no significa que el animalito, la cría, el bebé, pues sobreviva, porque hay muchas de estas enfermedades que provocan la muerte del neonato, del bebé recién nacido, o a su vez como brucelosis, que hacen que al 7.º mes más o menos la vaca vuelva a abortar. Entonces, hay ciertas cosas y muchas de estas enfermedades que pasan por alto en los rejos, en los datos bovinos, que no permiten que el propietario sepa exactamente qué pasa, y muchas de ellas no dan sintomatología muy exagerada, no nos dan una sintomatología muy visible, y por eso es que la gente dice, bueno, pues abortó, pero a la siguiente pare, pero no saben que la cría tal vez pueda haber estado muerta, o la cría pueda morir en las siguientes horas, o la cría nazca positiva para estas enfermedades y se vuelva un foco de contaminación dentro del mismo hato. Y bueno, pues estas que son las enfermedades, las principales que se toma en mi país, en Ecuador, como las del perfil reproductivo, son estas. Bueno, como ven, es un tema súper largo. Se categorizaron estos animalitos, se hizo pues ciertas sumas, restas, se vio los totales de animales, pues aquí tenemos cómo estaban los datos de su hacienda, de esta granja,
Vemos aquí, por ejemplo, que estaba aquí el registro de inseminaciones que tenía muchos errores. Por eso hubo muchos problemas cuando catalogamos todos estos animales y las fechas para poder evaluar los registros, porque no tenían registros completos y eso es lo que nos da problemas, ¿no? Se analizaron estos datos, pues, y tuvimos de diagnóstico, como pueden ver, todos los animales estaban positivos por lo menos a una enfermedad. Y este era del total, porque bueno, se tomó algunos criterios para ver qué animales se podían o no se podían utilizar, pero casi en todos estaba positivo. La única que tenía negativo completamente era la de Brucela, porque es una de las enfermedades que se somete mucho a exámenes en mi país. Pero ven, hay muchas de estas enfermedades como leptospira que resultaron positivas. Leptospira es zoonósico, se transmite a las personas y era una de las cosas más complicadas porque en esta hacienda pues aceptaban chicos, estudiaban estudiantes, iban pasantes y esta enfermedad es zoonósica. Se sacó pues las prevalencias, en algunas habían prevalencias, en otras no habían prevalencias, y como pueden ver aquí pues habían parámetros que no cumplían porque habían animales que ya no se preñaban por las enfermedades que tenían, animales que simplemente estaban comiendo y ya no había producción. Y bueno, pues analizamos los resultados con asociación de variables, vimos qué relación tenían pues estas enfermedades junto con los parámetros y como ven habían parámetros que no cumplían, que a pesar de que los animales tenían un perfecto estado físico, eran hermosas, estos animales iban inclusive a ferias, eran campeonas. Y bueno, pues después de que nosotros analizamos, pues vimos que en la hipótesis sí se complementaba porque después de lo que se hizo una limpieza de animales, pues estos animalitos ya empezaron a mejorar, empezaron a reproducirse. Se le propuso al propietario pues que se haga un cambio de animales y que estos animales de preferencia sean sacrificados. Por obvias razones nosotros no pudimos interferir en la decisión del propietario, ¿no? Pero el rejo empezó a mejorar después de que se hizo una limpieza de los animales que estaban enfermos. Eso, muchísimas gracias.